lo que hizo su mamá cuando andaban botando basura de la Moni en un camión. Otro lado. Ya. Pero ahí quedaron un poco. Después se reían porque suspiraban porque ya habían salido para allá. Sí. Dejaron ese mismo arenal ahí, el mismo arenal levantaron tanto hacerle y la rota dando vueltas al lado. Ya, hermanos, nos quedan 2 minutos y abrimos ya nuestra, no sé qué número de clase será de discipulado, pero ¿cómo estáis, Conrado? ¿Ahora sí o no? No, Conrado, tenés que cambiar tu celular, viejo. Ya cumplió su vida útil. Eso es que está en 7G y nosotros estamos muy lentos para ir. Exacto. No hay redes compatibles, claro. Hola. Hola, Marita. ¿Cómo estás, Marita? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estoy con la Catita. Saluda a la Mara, pues, Katy. Hola, Mara. Hola, Cata. Bien. Y a mí no me saludáis. Hola, Nana. Hola, mi amor. Amarita linda. Hola, Catita. ¿Puedo? Bendiciones. ¿Puedo pincharte la cara? Ay, te viene la foto, Hagamos un pacto. Con sangre. No quiero pinchar el video. Pero me da cosa. Ay, qué bella la Noé. Sí. ¿Cómo se ve? ¡Qué hermosa! Me encanta. Sí, me encanta, parece. ¿Es una plantilla o no? Es como ¿Es una plantilla? antiguo. No, no, pues foto real. ¿Es buena? Sí. Yo le puse la florcita y le Creía que escribí. era montaje. Un Me quedó montaje. tan bueno que pensaba que era montaje. Sí, maravilloso, maravilloso. ¿En serio? Bueno, profesional entonces. Sí. Todo eso es natural, por favor. Sí. Excelente. Ya, hermanos. Estamos en el tiempo cumplido ya. Bueno, los saludo a todos nuevamente. Agradezco su asistencia ya a este nuevo discipulado y ahí en el camino se van a ir conectando más. En razón del tiempo, vamos a comenzar. Y el día de hoy quiero hablar un tema que lo mencioné en su momento, hace tiempo ya, pero va a ser muy bueno, Yosimar, para ti, porque creo que en esa vez creo que tú todavía no llegas, pero fue una enseñanza que tiene que ver con la dependencia de Dios, depender de Él en base a la fe, en base a lo que está escrito, ¿verdad? Y recordemos qué es la fe. Esto es bueno siempre repasarlo porque
Son como las matemáticas, por ejemplo, no sé, pasaste cálculo 2, pasaste, no sé, física 2 o cosas que uno finalmente nunca ocupa en el trabajo. Si uno no las utiliza y las pasaste alguna vez, se te va a olvidar el procedimiento para llegar al resultado. No sé, por ejemplo, hoy en día nos puede llegar a costar hacer una división o un cálculo súper sencillo. ¿Por qué razón? Porque estamos tan habituados a utilizar en la calculadora que el ejercicio cognitivo lo hemos dejado a un lado. Ahora es todo automático, la calculadora está en el celular y en todas partes. Entonces, para hacer hasta una simple suma, una simple resta, ya los procedimientos que aprendimos en su momento se van desechando o nos vamos olvidando de ciertos pasos. ¿Por qué? Porque ya está todo ya automatizado, está más fácil para obtener las cosas. Entonces, es bueno recordar lo que hemos pasado. Recordemos que la fe es confiar en Dios. Confiar en Dios. Y confianza tiene que ver con esa certidumbre de que tú sabes de cómo va a actuar esa persona. En este caso, nosotros sabemos cómo va a actuar Dios en base a nuestra santidad, ¿cierto? Nuestra conducta, lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar, eso. Y sus promesas que son para nosotros que somos sus hijos, los hijos de Dios. Entonces, pero esta fe no es confiar en incertidumbre. No es decir, no es orar por un Rolls Royce, un auto grande, otra cosa, y decir que Dios me lo va a cumplir. No es así. Es conforme a su voluntad, a sus propósitos. Esas cosas son añadiduras que uno los tiene por trabajo o otras cosas. Es confiar en Dios, pero no en incertidumbre, porque no es en algo que tú no sepas. Nosotros sabemos que es confiar en Dios conforme a su palabra. La fe en la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es la convicción de lo que Dios ha revelado de sí mismo, de su carácter, de sus virtudes, de sus capacidades, de su poder. Él se ha revelado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Recordemos que en el libro de Jacobo o Santiago, dice que tú tienes fe y crees en Dios, también los demonios creen, o también los demonios creen, pero ellos tiemblan. Entonces fe es responder a lo que Dios ha revelado. Entonces en base a esa fe nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios. Dependencia en todo sentido. Dependencia en los tiempos que Dios tiene para nosotros, ya sea en el ámbito emocional, ya sea en el ámbito laboral, de las cosas que podamos conseguir o esperar. En el ámbito sentimental, emocional, la dependencia viene de Él. Cuando tú tienes la palabra de Dios morando en tu corazón y ya comprendes el propósito y la voluntad de Dios y conoces ya tú el carácter de Dios, la soberanía de Dios, ¿verdad? Ya tú lo consideras en todos los caminos que a ti te pasan y lo consideras en todos los tiempos, todas las cosas que te puedan ocurrir. No sé, en los estudios que tú puedas, a donde tú puedas llegar, por ejemplo, en el trabajo que Dios te pueda abrir, en el lugar donde tú estás ahora. ¿Por qué vienen esas cosas? Por la mano de Dios, por su buena voluntad. ¿Hay algo acaso que Dios no sepa? ¿O que Dios no esté bajo control? Respondamos esa pregunta primero porque todo depende, nosotros dependemos de Él. Ahora nuestra vida, siendo cristianos, teniendo una cosmovisión, la palabra cosmos, mundo, y la visión del mundo que nosotros tenemos hoy en día, que está en base a la palabra, ahora que tenemos otra mente, que hemos renovado nuestro entendimiento de las cosas, tenemos un entendimiento espiritual y no ya terrenal, ya no animal, como dice el libro de Santiago, Jacobo, el hermano Jesús. Ya no tenemos ese entendimiento natural, como podría ser la evolución, el Big Bang, el caos, ¿cierto?, que produce orden, como ellos lo plantean, como es su premisa. El Darwin y entre otras cosas. No tenemos entendimiento natural, sino que nuestro entendimiento viene de lo alto, nuestra sabiduría viene de lo alto, nuestro conocimiento viene de lo alto, viene del cielo.
Y ese conocimiento lo trajo Jesucristo. Entonces Jesucristo le dijo a Nicodemo, como ya hemos visto y lo sabemos, el nuevo nacimiento, ese es el capítulo del nuevo nacimiento. Él le dijo, si te hablo cosas terrenales y no creéis, ¿cuánto más si yo te hablo cosas espirituales, cosas del cielo? Y Juan también dio testimonio de Jesucristo. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales, pero que él del cielo, habla de cosas espirituales. ¿Y ese quién es? Es Jesucristo, nuestro entendimiento. Y Juan vino a eso, vino a enderezar la calzada, vino a preparar el camino del Señor. Hace poco hablamos acerca del Mesías, ¿verdad? Y él fue, de acuerdo a las profecías, el que vino a preparar el camino para la venida del Mesías, del enviado, del ungido de Jehová. Entonces, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento viene del cielo. Y nuestra dependencia viene de Yahweh. Nosotros debemos depender de Él en todo sentido, tanto alimenticio, si nos falta el trabajo. Por eso hay que ser fieles con Él. Porque Él siempre fiel con nosotros, pero nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la palabra. Hay promesas para nosotros que son para nuestra vida, que nos consuelan esas promesas. Y por mencionar algunas, recordemos la palabra clásica que siempre mencionamos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Recordemos promesas como esa, o como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque así pase, aunque nos falte una cosa, porque aquí no estamos por el pan ni los peces. Jesucristo, cuando vio a la multitud, le dijo: de cierto me buscan porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo buscaban por el pan y los peces, pero no es por eso. Nosotros estamos por Él, por amor, porque Él nos amó primero, porque nos dio salvación. Es el fundamento de nuestra vida. Sus promesas nos dan seguridad, consuelan nuestra vida, nos dan paz en momentos de angustia, nos dan paz en momentos de inseguridad, de ansiedad, de preocupaciones. Aunque a nosotros nos pasen circunstancias fuertes, la pérdida de un familiar, de una madre, de una hermana, de otra cosa, esas circunstancias no van a quebrantar nuestra vida, no van a desequilibrar nuestra vida, no van a ser de angustia ni para llevarnos a una depresión. Porque la tristeza que nosotros tenemos no es como la del mundo, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque la tristeza que es del mundo, esa tristeza lleva a la muerte. Esa tristeza es porque ellos no tienen la conciencia de una vida trascendental, de que después de este estado pasamos a otro, un estado espiritual, de que esta vida sigue. Nuestra esperanza está en Cristo, el primogénito, la primicia de las resurrecciones. Él es la evidencia de esto. Entonces, si tenemos una pérdida familiar, es por la voluntad de Dios. Otra vez le pregunto a ustedes, ¿habrá algo que no esté bajo el conocimiento de Dios, ni bajo el control de Dios en nuestra vida? Si nuestra vida está en manos de Él, nuestros tiempos están en manos de Él, nuestros tiempos matrimoniales, nuestros tiempos familiares, nuestros tiempos en un trabajo, nuestros tiempos en todo nuestro sentido de vida. Nuestros tiempos en un trabajo, nuestros tiempos cuando llegue el tiempo del matrimonio, del noviazgo, cuando llegue esos tiempos, eso está en manos de Yahweh. Y cuando tú vives en comunión con Él, en oración, en conocimiento de su palabra, en búsqueda de su presencia, tú lo vas a discernir en el Espíritu, porque el templo del Espíritu Santo está en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Eso está escrito en el libro de los Corintios también. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Por lo tanto, no tenemos que entristecer al Espíritu Santo y no tenemos tampoco que ofenderlo con una vida desordenada o lejos de su palabra. Entonces, un texto para reforzar esto de que Dios, nuestra vida depende de Él, y otra cosa, de que todo está bajo su control. Esto está en el
en el libro de Mateo, Mateo 10:29. Esto es una parte, es una característica que tú tienes que conocer de Dios, que es la soberanía de Dios. Él es soberano. ¿Y qué significa ser soberano? Que Él es dueño de lo que Él hizo, del cielo y de la tierra, y nosotros somos su creación. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Él hace como Él quiera su creación. Él es soberano sobre nosotros, sobre su creación. ¿Y podemos cuestionarlo? ¿Sus decisiones se pueden cuestionar? No, porque Él es el que nos hizo. Dirá, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dirá el vaso del barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Por eso hay vasos de honra y de deshonra, entre otras cosas. Entonces, Dios es soberano y Él conoce todas las cosas y no hay nada que se le esconda a Él. Como les dije, vamos a Mateo capítulo 10, verso 29. Mateo 10. Mateo 10, 29. Ya. No se ve, ya, Mateo 10, 29, apúntelo, pero lo voy a leer. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Leámoslo en la traducción lenguaje actual para que quede un poco más claro. 2 pajarillos no valen más que una moneda. Súper claro, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de ello, ningún pajarillo muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. O sea, de hecho dice lo siguiente, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos esos pajarillos. Vemos acá el atributo de Dios de la soberanía, del conocimiento, de la omnisciencia de todas las cosas, y que a Él no se le esconde nada y que Él conoce todos los tiempos. Él conoce nuestros tiempos y lo que nosotros y a lo que nosotros nos va a pasar. En realidad, Él conoce todas las cosas. Entonces, no es algo que a Él se le esconda o que no sepamos, que Él no sepa nada. No es que no sepa las cosas que nos van a ocurrir. O Él se va a sorprender porque se murió un familiar, o porque quedé sin trabajo, o porque falta, no sé, Él conoce mi corazón, Él los conoce a nosotros, conoce nuestras necesidades, nuestras ansiedades, y nosotros tenemos que entender que Él tiene el poder, que de Él son nuestros tiempos, y que Él en su momento va a darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces, como les menciono, esta es una predicación que se llama la dependencia de Él, y como mencioné en su momento, en uno de los discipulados, yo mencioné que Jesucristo fue nuestro modelo. Cuando le llaman rabí, rabí, y le dice, no quieran que nadie os llame rabí, que es maestro, que es modelo. No llamen modelo a ninguno de estos hombres, le dice, porque uno es vuestro modelo, el Cristo. Nosotros, nuestra imagen, nuestra figura representativa, nuestro modelo es Cristo. Y vemos el sometimiento, la obediencia, vemos cómo Él dependió de Él. Vemos la dependencia de la vida de Cristo por el Padre. El Padre, Él dependía del Padre. Él dependía del Padre. Ya. Abra su Biblia en Juan 5:30. Vamos a ver un ejemplo de esto. Juan, capítulo 5, verso 30. Dice lo siguiente, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Aquí vemos la obediencia, la dependencia del Hijo por el Padre. Vemos ese modelo, esa dependencia que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que tener de parte de Dios, ¿cierto? Nosotros también dependemos del Padre, así como Jesucristo, nuestro modelo lo fue. Nuestra vida económica depende de Él. Por eso es que Abraham, cuando se cuestiona el tema de los diezmos, ¿verdad? Se hizo una polémica de muchas personas, pero bueno, la enseñanza que nosotros tenemos, la base de nuestra iglesia, tiene que ver con la obra de Abraham. Antes de que existiera las leyes levíticas, las leyes ceremoniales, rituales, las leyes civiles, las leyes religiosas del pueblo de Israel, antes de que al pueblo de Israel se le exigiera los diezmos, ¿cierto? Porque el pueblo de Leví, la tribu de Leví, no tenía herencia en Israel, se les da el mandamiento de que el pueblo tenía que darle el 10% de sus cosechas, entre otras cosas, y entregarlo al pueblo de Leví. Y ellos tampoco tenían herencia en el pueblo de Israel, sino que Jehová era su herencia, y sus hermanos tenían que sostenerlos. Jesucristo nos manda a hacer las obras de Abraham. Y las obras de Abraham están escritas en el principio. El padre de la fe es Abraham. Recordemos, un hombre de 95 años y Sara, ¿no? Una mujer casi de 100 años. Creyeron en la palabra de Dios, en la promesa, y tuvieron a Isaac, su hijo, por la fe. Él es el padre de la fe. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entre ellos somos nosotros, que creímos por fe, ¿cierto? A la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque tú, Tomás, sé creyente y no incrédulo. Ahí le mostró sus manos y todo lo demás. Abraham, en el principio, luego de tener una guerra, ¿cierto?, con los reyes de Sodoma, Gomorra, Seboín, y entre otros reyes, ¿cierto?, que habitaban ahí la tierra antigua, ¿verdad?, donde está escrito en el libro de Génesis esa guerra. Él le dice que se vaya de su parentela y ahí se aproximan, ¿cierto?, a Canaán. Y ahí aparece una figura representativa de Jesucristo cuando la guerra, vencer a estos reyes, ¿cierto? Porque Yahweh le había dado la victoria sobre esos reyes, y sucede que se aparece un sacerdote que se llama el sacerdote de Melquisedec. Ese sacerdote no tiene descendencia, no se cuenta de ello una familia, ni una tribu, nada. Sino que Abraham le da los diezmos y el sacerdote le presenta pan y vino para que él coma. Entonces, Abraham le da los diezmos al sacerdote, a este sacerdote, que es figura representativa de Cristo, que es Cristo en realidad, es Cristo, porque el libro de Hebreos así lo menciona. Esas son las obras de Abraham que nosotros tenemos que hacer. No es algo que estuviese estipulado por ley, sino que es una muestra de gratitud, y una muestra física, es una muestra material de que lo que tú has recibido proviene de la mano de Yahweh, proviene de su mano. Todo lo que has recibido proviene de Él. Y es una muestra de gratitud a lo que Él nos ha dado. En el libro de Crónicas hay un sentido de dependencia. En el libro de Crónicas vamos a ver un texto muy claro acerca de cómo uno de los hombres más sabios, bueno, después vino Jesucristo, pero sabios de su época, Salomón, construye el primer templo. Y en el primer templo él ora y dice lo siguiente. Esto está en Crónicas. Primera de Crónicas 29:14. Anótelo, dice:
y él orando, abriendo el primer templo, y el pueblo de Israel presente, él eleva una oración a Yahweh, y le dice lo siguiente: pero ¿quién soy yo? Dice Salomón, el hijo del rey David. ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Obvio, porque él hizo el cielo y la tierra. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Aquí otro sentido de dependencia de Dios. ¿De quién hemos recibido lo que nosotros te damos ahora? Hemos recibido de la mano de Yahweh todo lo que hemos recibido. Entonces, ¿dónde hemos llegado? Hasta donde hemos estado, en el trabajo que Dios te ha puesto, el tiempo que que estás trabajando y hasta el tiempo que Dios diga vamos a estar ahí. Porque recordemos que esto no es por nuestra por nuestra gracia, por nuestra fuerza, ni nada. Sabemos que Dios nos pone en un lugar porque tenemos la capacidad, obvio, para poder trabajar ahí, para poder desempeñarnos. Claro, porque Él no pone una carga que no podamos sobrellevar. Pero tenemos que tener la conciencia de que Él me puso ahí, con el propósito de honrar su nombre, porque ese es nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro propósito en nuestra vida es honrar a Yahweh. Él dijo, esto es una promesa, yo honro, está en el libro de Proverbios, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Entonces es una honra, Dios te va a honrar en el lugar donde estés, siempre y cuando tú lo honres. Él te va a honrar. Entonces Jesucristo dijo también, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos otro sentido de dependencia, ¿cierto? De parte de nuestro Dios. Nosotros dependemos de Él en todo sentido. Nuestro sustento económico, nuestro sustento físico, y lo vemos con el pueblo de Israel, cuando usted lee los primeros 5 libros de Moisés, como Dios en el libro de Deuteronomio, Yahweh le dice, yo los hice vagar por 40 años en el desierto, todo lo demás. Ni tu calzado se gastó, ni tu vestido se pudrió o se rasgó. Le dio pan en el desierto, le dio maná, ¿cierto? Le dio los pájaros, sacó agua de la peña. Vemos todo un sentido simbólico de dependencia de Dios. Dios no nos va a dejar, no nos va a dejar a nosotros padecer alguna necesidad, eso está escrito. Y aunque así fuese, recordemos que nosotros estamos aquí no por algo de interés, no por algo porque si estoy con Dios no me va a pasar nada malo, eso no es así. Recordemos, yo estaría hablando de algo falso si dijera, porque el apóstol Pablo, los que fueron perseguidos por el Evangelio también, los padres de la iglesia, también sufrieron persecución, también sufrieron azotes, también sufrieron frío, hambre, desnudez, entre otras cosas, espada, entre otras cosas. Hasta ahora a nosotros no hemos sufrido persecución, pero llegará el momento que así lo vamos a sufrir. Recordemos, y yo lo mencioné, no sé si lo mencioné en el discipulado anterior, sí, cómo ya censuran en YouTube y ahora están abriéndose otros canales alternativos porque en YouTube ya no puedes dar mensajes no puedes predicar la palabra de Dios si mencionas, por ejemplo, la homosexualidad, que es una enfermedad o que eso no es algo normal. Ya te lo censuran por mensaje de odio. O en Facebook también, los filtros, mensajes de odio. Hoy en día ya no se puede hablar abiertamente en ese tipo de redes, esas cosas, porque te las bajan. Uno de los propósitos, de los objetivos de la Agenda 2030, que en el 2030 deberían conseguirse estos objetivos, son de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, es la igualdad de género. Entonces, la predicación de la palabra, si la vamos a predicar de esa forma,
vamos a ser considerados, tildados como extremistas, como enfermos, o nos van a lanzar frases mordazas, se le llaman así, frases mordazas, que si tú las dices vas a ser prácticamente linchado o marginado. Por eso son palabras mordazas, como por ejemplo homofóbico, o como por ejemplo, no sé, una frase que la sociedad te pueda tildar, y que tú, si te tildan de esa, es mejor que te esconda o te puedas hasta marginar, otras cosas. Es la manipulación del lenguaje que hoy en día se usa con la horda feminista, con la cuestión de con la cuestión del aborto, ¿cierto? Manipulan el lenguaje, a lo que se le llama el eufemismo, ocupar palabras suaves por palabras que honestamente sonarían totalmente groseras o muy crudas. Entonces, vemos ese sentido de dependencia, como ya habíamos hablado acá por este texto bíblico. 1 Corintios 29:14. El ejemplo de nuestras vidas de dependencia es Cristo, como ya lo mencioné. Vamos a mencionar otros textos bíblicos de dependencia de Dios. Porque yo soy, en Isaías 41:13 dice lo siguiente. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Aquí vemos otro texto bíblico de nuestra ayuda. Nuestra ayuda es Dios. Nuestra ayuda no es nuestra mano derecha, no es nuestra fuerza. Cuando tenemos tristeza, cuando nos falta, cuando tenemos una amargura, una dificultad, una ansiedad, algún tipo de dificultad, alguna falta de trabajo o cosas que a veces estamos en dificultades. Nuestra ayuda no viene del gobierno, nuestra ayuda no viene de Farca, por así decirlo. Nuestra ayuda viene de lo alto, nuestra ayuda emocional, para mantener nuestro equilibrio emocional, nuestra ayuda económica, nuestra ayuda del alimento diario, del pan diario, del calzado, del vestido, de esas cosas tan sencillas. Pues recordemos lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué se afanan, no se preocupan por lo que han de comer, lo que han de vestir? Miran a los pájaros, no visten, no trillan, no hacen ninguna de esas cosas, pero mi Padre los viste, ¿cierto? Les da de comer, les da hasta techo y casa. Nuestra conciencia, nuestra mente tiene que tener claro de que de Dios proceden todas las cosas que tenemos. De Él procede todo. Él es el que nos ha dado lo que tenemos, ¿cierto? Y tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Y esto está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 6. Anótelo. Proverbios 3, 6. Anótelo ahí. Francisco, ¿Ah? la cita que diste hace rato que era Juan 30, ¿cuánto? Juan 30. Después de la de Mateo, la segunda. Es que me equivoqué. Mateo 10, 29. Sí, Juan, pero hablaste de Juan. Después, que Juan, y ese es Juan 5:30. Ahí está, 5:30. Sí. Gracias. Vale, Yosimar. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Proverbios capítulo 3, verso 6. Ya. Después dice, fíate de Jehová. Vamos a leer una versión que me gusta que la leas. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes.
Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Nuestra ayuda viene de lo alto. De Él viene nuestro socorro, como dice el libro de los Salmos. Salmos 73, 26. Aquí vemos nosotros la dependencia que tenemos que tener de Dios. Ese es el énfasis que le quiero dar. Que tenemos que reconocerlo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, Él te ayudará. Salmo 73, 26. Dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. O sea, como ya mencionamos, podemos sufrir alguna pérdida familiar, podemos sufrir alguna pérdida material, algún robo, algún saqueo, no sé, cualquier circunstancia que podamos vivir en nuestra vida. Pero tenemos que recordar que, recordemos esto, esto no es, las cosas no vienen porque sí, vienen porque son una prueba a nuestro carácter. Dios quiere probar nuestra fe, quiere probar nuestro actuar. Nuestro corazón va a ser probado por el crisol para sacar las impurezas de la plata, como lo dice, como el platero mira el crisol, mira la plata en el crisol, así Dios mira nuestra vida para sacar observa nuestra vida para sacar las impurezas, para ir madurando nuestra vida, para ir creciendo espiritualmente, para ir formándonos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces las circunstancias fuertes de nuestra vida, ya sea de alguna circunstancia, de algún robo, de alguna infamia, de alguna palabra, de una mentira, de algún engaño, de alguna conspiración que nos puedan estar haciendo, de alguna circunstancia que podamos estar viviendo en nuestra vida, es para eso. Es para probar nuestro corazón. ¿Qué hay? Por eso, recuerden, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué dejó a las naciones, por qué no destruyó a todas las naciones del pueblo de Canaán? ¿Por qué no destruyó a las naciones que estaban alrededor de ellos? Cuando Yahweh les dice a Moisés y los profetas les dicen al pueblo, y Moisés en especial le dice a Israel, Jehová ha dejado estas naciones alrededor de tuyas y no las destruyó de golpe y de una vez para probar tu corazón, para saber qué hay y si has de obedecer los mandamientos de Jehová. Entonces, vemos los propósitos de Dios en el pueblo de Israel y así en nuestra vida, así tenemos que verlo. Nuestra perspectiva de vida ya es diferente. El mundo anda en tinieblas y anda a tientas y no sabe dónde va y no sabe por qué ocurren las cosas. Andan en tinieblas porque no tienen la visión espiritual de la vida, de que las cosas no ocurren porque sí. No ocurren porque el azar así lo quiso, porque las estrellas se alinearon, porque los signos del zodiaco así me lo anunciaban. No tiene nada que ver eso. Nosotros tenemos la conciencia de que las cosas ocurren porque la buena voluntad de Yahweh así lo quiere, porque tiene un propósito con nosotros en nuestro carácter, en nuestra vida, en la formación de nuestra personalidad como hijo de Dios. Entonces, ¿cómo le pasó a Job? Recuerde usted a Job, ¿cierto? Vamos a Job, su dependencia, y cómo él reconoció que todo venía de su mano. Para mí, Job es una de las personas que fue probada del límite, y vemos cómo él respondió, y no fue hallada falta en su boca. Job 1, 20, 21. Anótelo ahí, Job capítulo 1, en todas sus pruebas. Usted lo conoce ya muy bien, lo digo de memoria nomás. Job, después de que Satanás, ¿cierto?, estuvo arriba con Yahweh y le dijo, ¿consideraste a mi siervo Job santo, íntegro en todos sus caminos? Sí, pero tú, porque le has cercado su casa y él es rico en todo, por eso te alaba. Ahora pruébalo, quítale todo lo que tiene, toca su carne y él va a blasfemar en tu propia cara. Ya sabemos las pruebas, ¿cierto? Dios le quitó todo,
fuego del cielo cayó, mató a sus hijos, le robaron sus ganados, lo enfermaron, ya. Mire la palabra de Yahweh. Job 1, 20, 21. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo con actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir allá. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, vemos aquí la dependencia de Job, de cómo él reconoce que todo lo que él tuvo, siendo el hombre más rico de toda su región, de todos los orientales, como dice ahí la Biblia, teniendo más riquezas que todos ellos, él, después de sufrir esa calamidad, dice: bendito sea el nombre de Yahweh. Desnudo salí allá y desnudo volveré. La dependencia que él tenía de Yahweh. Y no pecó Job en todo, ni atribuyó mal a Yahweh. Entonces, vemos ese sentido de dependencia y de conciencia de que Dios es soberano con todas las decisiones que Él toma, con todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Entonces, hermano, nuestra dependencia viene del cielo, viene de Cristo, viene de Dios. Proverbios 19. Proverbios 19, 21. Anótelo ahí también. Anótelo. Anótelo ahí, ¿lo notó? Ya. El corazón humano genera muchos proyectos. O sea, tú propones muchas cosas. Aquí está la razón de por qué a veces no pasan. Pues. Y pasan porque no quiso, ¿no? Porque justo llovió, porque justo hay un taco y un accidente y tuve que llegar tarde, porque justo pasó, se me ponchó la rueda, o porque justo esto y esto otro. Y Dios no lo sabía, no, pues ya lo sabía. Ya vimos que Él conoce todas las cosas, y ni un pájaro muere ni cae a tierra sin que Él lo sepa. Y Él conoce todos mis corazones, todo, sabe cuánto, ni yo sé cuántos pelos tengo en la cabeza, y Él lo sabe. Ya, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalece los designios de Yahweh. Nuestra dependencia, la soberanía de Dios en nuestra vida. Salmo 121, 1 al 3. Anótelo ahí. Búsquelo. Salmo 121, del 1 al 3. Ya, leamos ahí. Yahweh es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, el que me cuida a mí, de noche y de día, el que sabe, como dijo David en el libro de los Salmos, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, mi acostarme y mi levantarme, antes de que venga el pensamiento. Es un salmo muy bonito que habla de los ovnis de Dios. Antes que venga el pensamiento a mi corazón, ya tú lo conoces toda. Antes de que salga la palabra de mi boca, ya tú lo conoces toda. Estoy maravillado, entre otras cosas, dice, cuando considero los cielos, obra de tus dedos, entre otras cosas. Ya, ahí léalo usted. Entonces, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Y quién es nuestro guarda, nuestro vigía, el que nos hace dormir en paz, sobre todo? Recordemos el libro de los Salmos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir en confianza. Entonces, nada viene porque sí, nuestro protector, nuestro escudo, nuestra protección es Yahweh. Recordemos lo que dice el libro de Proverbios. Él es escudo a los que caminan rectamente.
Él es escudo de los que caminan rectamente. Él es el que provee de sana sabiduría a los rectos, y Él es escudo a los que viven con rectitud. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces Él es nuestro escudo. Vemos de dónde vienen todas las cosas, pues. Por eso nuestra dependencia viene de Él. Isaías 40:29. Oye, parece que el grillo está aquí, dentro de la casa. Ay, Pancho. No, Ya, Isaías 40:29. Sí, ese grillo es tuyo. Y roba la concentración. Oye, parece que Colócale está acá. mute. Oiga, Panchito. Ya, Isaías 40:29 les dije, ¿cierto? Ya. Ah, Partamos eso de- te iba a preguntar porque se me olvidó. Me quedó Isaías- Isaías Grillo. Sí, Isaías 40:28, partamos leyendo de ahí. Cuando estamos fatigados, cuando estamos cansados emocionalmente, quizás de esperar, cuando estamos tristes por alguna pérdida, entre otras cosas, como ya lo vimos, hay personas que llegan al límite, No. que llegan a estar a tal punto de cansado, de no aguantar una situación, que se quitan la vida, o entran en depresión, o en situaciones lamentables. Recordemos que esa es la tristeza del mundo, como nosotros ya vimos y como Pablo se los dice a los Corintios. Aquí dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es en el sentido espiritual, en nuestro interior, ¿cierto? Nuestras fuerzas vienen de Yahweh, nuestro socorro, Él es nuestro escudo, ¿verdad? El fortaleza alcanza ya. Juan 15:5. Otro texto clave de la dependencia que tenemos que tener en Dios es Juan 15:5. Hablamos de que ya esto es dependencia, tenemos que permanecer en la vid, y esto es en Cristo. Él representa la vid. Juan 15:5. Abra la Biblia y váyase a ese texto. Juan 15, capítulo 5. Juan 15, mejor. Juan 15. Ahí está. Jesús, la vida verdadera. Juan 15, si lo pidió, yo voy a leerlo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano. Aquí. Capítulo 15. Ya, te lea. Yo soy la vid verdadera y Dios, mi Padre, es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. Pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. O sea, limpia las ramas para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. O sea, nosotros recibimos su mensaje. Estamos limpios por ese lavamiento del agua por la palabra. Limpias nuestras conciencias, recordemos eso, de obras muertas. Entonces la sangre de Cristo
la sustitución, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, lo hizo Cristo. Entonces, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Obvio, por eso es que no podemos... Esto es simbólico, o sea, esto es espiritual en el sentido de que son frutos. Y eso recordemos los frutos del Espíritu. Para poder dar fruto, tenemos que consumir la palabra, porque es la semilla. Por eso el sembrador se abrió a sembrar y una parte cayó en pedregal y ya. La palabra es la semilla, cayó en nuestras vidas, nosotros representamos una tierra y también una planta. Entonces, la semilla que cae en nosotros lo alimentamos de ese pan espiritual, simboliza tantas palabras, muy, muy bonito. Somos esa semilla, que es la palabra, cuando la consumimos y la practicamos, el Espíritu Santo, porque es una obra del Espíritu, produce fruto en mí. La palabra hace que germine, ¿cierto? Y produzca rama, ¿cierto? Después hoja, después flor, después un fruto. Y ese fruto es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos frutos espirituales, ¿cierto? Tenemos que dar, permaneciendo en Cristo. Recordemos que nuestra dependencia es de Él. Recordemos lo que dice la oración. Danos hoy el pan de cada día. Dependencia otra vez. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no estamos pegados, si no están unidos o pegados a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Es por eso que tenemos que estar unidos a Él, unidos en oración, en comunión, en la palabra, ¿cierto? Junto a los hermanos. Aunque estos medios de comunicación, bueno, en mi opinión, distan mucho de una relación de tú a tú, como antes se tenía. Obvio que sí. Eso no tiene mayor análisis. Si ustedes se mantienen unidos a mí y yo me mantengo unido a ustedes, ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo no se mantiene unido a mí, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Entonces vemos que nuestra dependencia, nuestra unión para dar fruto, viene de Cristo. Tenemos que estar unidos a su palabra. Él es el pan de cada día que tenemos que comer. El que come de este pan vivirá eternamente. Recordemos lo que le dijo a los judíos. Moisés no dio el verdadero pan del cielo, porque vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Mi Padre es el que les da el verdadero pan. El que come de este pan vivirá eternamente. Él es el pan de vida, pues Jesús el pan de vida. Ya. Juan 15:5. Eso ya dije Mateo, dije Juan 15:5, Mateo 6:25, el afán y la ansiedad, yo lo que sé. El Señor es mi pastor, ya. Salmo 23:1. Vaya Salmo 23:1. Y esto ya lo vimos ya, no hay para qué leerlo. Jehová, el Señor, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Otra vez, ¿cierto? Aquí vemos al rey David cantando uno de sus salmos, como en sus días, en un principio, antes del pecado que tuvo con ¿cómo se llama? Betsabé, sí. Tuvo victoria, Yahweh lo ungió por rey, lo escogió de detrás del ganado de las ovejas, ¿cierto? Y lo honró, pues, y tuvo victoria,
en sus días. Y vemos cómo él refleja en este salmo, ¿cierto? Cómo Dios lo sustentaba, ¿cierto? Espiritualmente, en su corazón. Pero después ya vemos, ¿cierto? Lo que ocurrió con David más adelante. Pero así es nuestra vida también, nuestra conciencia limpia de obras muertas antiguas, de los pecados pasados que una vez hicimos, ya estamos limpios por su palabra, por su sangre. Ahora Yahweh es el que se olvida. Recordemos que para los humanos, las personas, cuando pecamos contra otra persona, no sé, pues el pecado de la infidelidad es uno de los más fuertes que genera una herida, pero muy dura. Que esa herida se abre, se cura y queda la cicatriz, que es una marca. Pero se sigue recordando porque somos seres humanos y no somos robots que podéis tú formatearlo y eliminar el archivo. El único que se olvida es Yahweh. Y su perdón, cuando te perdona, Él ya no se acuerda de tus pecados. Entonces, las obras que antes hacíamos fueron crucificadas juntamente con Cristo. Ahí el acta de nuestros pecados, ¿cierto? El acta de los mandamientos fueron crucificadas con Él. Ahora somos una nueva criatura y por eso somos ahora un nuevo ser. El antiguo Pancho, el antiguo Eric, el antiguo Conrado, la antigua Yosimar, la antigua Linda, la antigua Evelyn, que antes una vez hicieron malas obras, ya fueron muertos juntamente con Cristo. Por eso, recordemos nuestro cuerpo de pecado, nuestra antigua mujer, nuestro antiguo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pablo lo dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió a sí mismo por mí. Entonces, como en un tribunal de estos tiempos, Dios es el juez supremo, ¿cierto? El magistrado supremo que está ahí para juzgar, como el juez de toda la tierra, y como lo anuncia el libro de los Salmos: justicia y juicio son el cimiento de mi trono. Él tiene que juzgar, y ese juicio, ese castigo que nosotros merecíamos, que era la muerte, lo ejecutó a través de su Hijo. Y eso merecíamos nosotros. Pero Él fue la sustitución, la paga de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces somos una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso como resumen de las clases pasadas. Siempre tengo presente ya. Salmo 16:8. Otra vez, Salmo 16:8. Siempre tengo presente al Señor. O sea, como lo dice el proverbio, reconócelo en todos tus caminos, y Él ordenará tus veredas. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Porque andamos en luz y no en tinieblas, andamos en base a su palabra. Las decisiones que tomamos ya no son impulsivas, ya son preparadas, son visadas por Él, porque están en base a su palabra, por las decisiones que tomamos, ¿cierto? No, ahí están las decisiones ya emocionales de nuestra vida, no unirse a yugo desigual, ¿verdad? No hablar mentira, entre otras cosas, usar el improperio, entre otras cosas. Y eso, nuestra vida se conduce en base a los parámetros divinos, a los imperativos divinos, a la palabra de Dios. Otra vez vemos el sentido de dependencia en el Salmo 127:1, un sentido de seguridad, de cuidado que Él nos tiene. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Cuando el Señor está en nuestra vida, nosotros tenemos esa paz, esa tranquilidad, ¿cierto?
esa paz, ¿cierto? De dormir tranquilo, porque al rico no le dejan dormir su riqueza, dice el proverbio. Sus riquezas, y desconfía de todo, pues. Pero nuestra paz, nuestra tranquilidad, ¿cierto? Es de Él. Aunque vivamos nosotros rodeados de delincuencia, aunque yo, no sé, porque yo aquí puedo escuchar peleas todas las mañanas en los bloques, peleas todas las mañanas, discusiones, disparos en la noche, aunque aquí hayamos pasado con mi mamá por una situación de robo y aunque Carabinero nos dijo que no podía darnos ninguna ayuda, sino que teníamos que irnos de aquí, a pesar de todas esas circunstancias que podamos haber vivido, a pesar de que yo vivo en una situación, rodeado de estas situaciones, yo sé de que, aunque ponga cámaras de vigilancia, otras cosas, si Yahweh no guarda la casa, si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Mi tranquilidad, mi paz está en Él. Salmo 118.5. Salmo 118.5. Desde mi angustia clamé a Yahweh, y Él respondió dándome libertad. Cuídame, oh Yahweh, porque en ti busco refugio. Otra promesa, ¿cierto?, de Dios. Desde mi angustia clamé a Yahweh, y Él respondió dándome libertad. A veces, como dijo Jesucristo, el que peca es esclavo del pecado. Por eso cuando los fariseos les decían, nosotros no hemos nacido de fornicación, nuestro padre es Abraham. Si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero y no somos esclavos de nadie, le dice a los fariseos. Pero le dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, personas que claman por esta libertad, porque no pueden salir de la droga. Me acuerdo un video que no sé quién compartió, creo que en Facebook, ahí en el grupo, creo que fue con Rao, pero fue un video donde un chico drogadicto, probando solo drogas duras, él decía, o no sé si fue él, no me acuerdo, pero él declaraba ante una grabación de celular, ¿no?, pues diciendo que él no podía, yo llegaba hasta a llorar, decía, yo no puedo salir de esto me ganó, me superó, y él hablaba acerca de las reacciones químicas que producen en el cerebro, la pasta base, ¿cierto?, entre otras drogas que él fumaba, que era la dopamina, que se iba directo al cerebro, este neurotransmisor que genera el placer, la satisfacción, el sentido de recompensa. Era tan fuerte esa descarga de dopamina que estas drogas la activaban. Y él decía que no podía salir, ya su cuerpo se había hecho dependiente y clamaba porque no había intentado muchas veces salir, pero no podía. Entonces, en esa angustia, nosotros que podemos llegar a un mensaje, ¿cierto?, con nuestra vida, todo lo demás, esa libertad viene, ¿cierto?, porque solamente Yahweh, por el poder del Espíritu Santo, recordemos, si el Espíritu Santo no contrista de pecado a una persona, aunque yo le ponga, bueno, no está el patito aquí, pero para usar su lenguaje, el pato no se conectó, pero aunque yo le ponga la mejor música, que por así decirlo, el habla, que yo quiera, no se va a convertir, porque el Espíritu Santo es el que contrista de pecado, es el que convence, y Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad, y cuando venga convencerá al mundo de pecado. Pero si el Espíritu Santo no convence de pecado a esa persona, uno no puede hacer nada. Entonces, Él pondrá a las personas en nuestro camino para que nosotros podamos hablar, para que nosotros podamos anunciar su mensaje. Él nos pondrá en un lugar donde podamos trabajar, desarrollarnos profesionalmente, podamos ocupar nuestro tiempo, etcétera, para que las personas vean nuestra conducta de vida y esas personas puedan ver en nosotros el bien. El pueblo de Israel en el libro de los Salmos dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Nosotros somos esos encargados de mostrarles el bien, demostrarles que
tiene significado eso es lo bueno, tiene significado guardarse en santidad, tiene significado esperar en el matrimonio, guardarse en la virginidad, ¿cierto? Hasta el matrimonio. Tiene sentido hablar la verdad, tiene sentido no robar, no fornicar, no hablar, ¿cierto? Malas palabras, todas las cosas. Tiene sentido, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Él es la muestra de que hay vida después de la muerte. Pasa mi cabecera flaca. Y otra dependencia que tenemos que tener es en la iglesia. Jesucristo es la cabeza. Pablo lo representa como un cuerpo, pero ese cuerpo, como nosotros, tú tienes un cuerpo con cabeza, ojos, boca, brazos, etc. Tiene multitud de miembros con distintas funciones, y no todos los miembros hacen la pega del ojo. El ojo hace su pega, ¿no? Pero metafóricamente, nosotros somos ese cuerpo. Cristo es la cabeza, uno puede ser ojo, otro oído, etc. Pero estamos unidos todos a un mismo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos esa iglesia, y dependemos los unos de los otros. Por eso es que la Biblia dice, consuélense con la consolación con que han sido ustedes consolados, y estimúlense los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Entonces, Romanos 12, 4, 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Dependencia otra vez del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Y otra vez, tenemos que, para poder lograr todo esto, tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir de acuerdo a la palabra. Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Y a estos textos los vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí no. Por último, hermanos, voy a cerrar con este texto. Romanos 8, abra su Biblia y continúe el texto bíblico conmigo. Nuestra dependencia, otra vez, nuestra dependencia, nuestra seguridad, nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad laboral, nuestra relación con tu pareja, con tu hermano, con tu mamá, con todo dependemos de Él. Y ya lo hemos visto, ya lo mencioné, cómo para Dios no hay nada que Él no sepa. No es una sorpresa que no pasen cosas para Él. Todo está en su mano. Jesucristo conoció desde su comienzo de ministerio hasta el fin, todo, conoció su tiempo. Cuando lo quisieron apedrear, dice que Él pasó entre medio de ellos y no le pudieron hacer nada cuando le querían despeñar. Él les decía a los demás, ustedes no conocen la hora en que van a morir, pero yo sé, yo tengo mi hora, y este no es mi momento todavía. Y Él conocía el momento y su tiempo. ¿Por qué? Porque Él no hablaba nada. Lo que recibo del Padre, eso hablo, decía. Pero el Padre tiene nuestros días, nuestra vida. El Padre tiene nuestros días, como les mencioné. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo no va a saber cuándo vamos a morir? ¿Cómo no va a saber cuánto tiempo vamos a estar en ese trabajo? ¿Cómo no va a saber cuándo va a ser el tiempo en que me tenga que noviar con alguien? Él tiene el momento en donde yo, no sé, pues tenga que salir a alguna parte. Él, y solo Él, porque Yahweh es su nombre, es el que conoce todos los tiempos. Y una seguridad que tenemos que tener, y una confianza. Y esta es la mentalidad que uno tiene que tener como hijo de Dios. Romanos 8, 28. Siga conmigo la lectura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que
conforme a su propósito son llamados. Ya conocemos nuestro propósito, honrar a Dios, vivir conforme a su imagen y semejanza, conforme a esa imagen que perdimos una vez por el pecado. Y ahora viene a ser restituida en nuestra vida por Jesucristo. Él nos restituye esa imagen. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu propósito? Ser conforme a la imagen de su Hijo, no a la imagen del hombre, porque Jesucristo se hizo carne y vivió conforme a la voluntad de Dios, siendo modelo de nosotros. Recordemos que es conforme a sus atributos espirituales, aprender de Él, cómo Él anduvo de esa forma, porque no es físico, tenemos que entender eso, que no es físico, no es como de esa forma. Y a los que dice ya, y para que seamos, ¿qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, y esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó, siendo un hecho consumado ya. Esto es una afirmación presente. ¿Por qué? O sea, después, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya vimos el juicio cuando en el discipulado de Él, qué significaba evangelio y la justificación, la justicia, etc. Entonces, Él es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Recordemos que Pablo fue muerto por Nerón, fue decapitado por Nerón. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, de ninguna otra cosa que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, abra su micrófono, comente, pregunte, estamos listos.